Hola, amigos y amigas. Yo soy David, su profesor de español. Hoy vamos a combinar algunos tiempos del pasado, pero con el futuro también. Entonces vamos a repasar el futuro. We're going to review the future y vamos a utilizar el pasado también un poco, pero vamos a cambiar un poco de ritmo. ¿Okay? Es muy importante cambiar de ritmo. Change rhythm. So we were doing some new things. Now we're going to go back and review some things, from the past and then bring it all together. Ok, entonces la lección se llama Voy a trabajar en un hotel. I am going to work in a hotel. Y esto lo utilizamos para expresar planes e intenciones. To express plans and intentions. A lot of people ask me, ¿por qué? Why is it intenciones? Normalmente es y intenciones, pero en español, in Spanish, we don't like to repeat the vowels. Y intenciones. That doesn't sound nice. No suena bien. Entonces decimos intenciones. Perfecto. Entonces vamos a leer este correo electrónico. Read this email and we're going to complete the sentences. Vamos a completar las frases. Hola, Fernando. Hi, Fernando. Por fin terminó el curso. Finally, the course is over. Tengo muchos planes para este verano. I have a lot of plans for the summer. En julio voy a trabajar en un hotel en Cádiz. In July, I'm going to work in a hotel in Cádiz. Es una ciudad en el sur de España durante un mes. For a month or during a month. Durante is during, but in this case it would be for a month. Durante un mes, porque quiero ahorrar dinero, because I want to save money. Quiero ahorrar dinero para viajar por Europa, because I want to save money to travel around Europe. Quiero ir a Londres con María. I want to go to London with Maria. Vamos a estudiar un poco de inglés. We're going to study a little English. A la vuelta, upon our return, vamos a visitar París con mi hermano. We're coming back. We're going to visit Paris with my brother, que está allí estudiando francés. My brother, who is there, que está allí estudiando francés. Studying French. ¿Cómo ves? How, what do you think or what do you see? ¿Cómo ves is, kind of like, what do you think? ¿Cómo ves? Tengo un verano muy ocupado. I have a very busy summer. ¿Y tú? And you? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Cuéntame. Tell me. Un abrazo, Santiago. Entonces aquí vamos a completar las frases. Santiago, y pues el verbo. Él tiene, él tiene muchos planes para este verano. Santiago tiene muchos planes para este verano. He has a lot of plans for the summer. En julio, in July, en julio, tenemos un plan, entonces el futuro. Va a trabajar. En julio, va a trabajar, en un hotel. He's going to work in a hotel. Va a trabajar en un hotel. Después, va a viajar por Europa. Va a viajar. He is going to travel around Europe. Santiago and María van a ir. They are going to go. O quieren ir a Londres. They want to go. Okay. Muy bien. Ok, perfecto. Perfecto. Ok. Después de Londres, van a visitar París. They're going to visit Paris. Van a visitar París. Muy bien. Relaciona los planes de Santiago con las siguientes situaciones, como el ejemplo. Santiago va
trabajar en un hotel porque, because Santiago is going to work in a hotel because he wants to save money, porque quiere ahorrar dinero. Va a viajar por Europa, ¿ok? Porque tiene un mes de vacaciones, because he has a month of holidays or vacations. Él y María van a ir a Londres, porque, because quieren mejorar su inglés. They want to improve their English. Van a visitar París, ¿ok? Porque quiere, porque quiere estar unos días con su hermano. Because they want to be, well, Santiago quiere estar unos días con su hermano. Okay, Santiago wants to be a few days with his brother. Y su hermano está en París. His brother is in Paris porque quiere aprender francés. Because he wants to learn French. Muy bien. ¿Qué van a hacer? What are they going to do? Fíjate en las fotos, check out the photos y utiliza los verbos del recuadro. And look and use the verbs in the box. Número 1, van a bañarse. They're going to go for a swim. Van a bañarse. Or it's literally, they're going to bathe. But in English, we don't say bathe in the sea. But in Spanish, say, yeah, you're going to go bathe in the sea. You just go for a swim. Okay, van a ir a bañarse. Número 2, van a ver una obra de teatro. They're going to see a play. Número 3, van a tener un hijo. O quieren tener un hijo. They want to have a kid. Or they are going to have a kid. Van a tener un hijo. Número 4. Okay. Van a comprar un coche. They're going to buy a car. Van a comprar un coche. Número 5. Van a casarse. Van a casarse. They're going to get married. Van a casarse. Número 6. Ok. Van a besarse. They're going to kiss each other. Besarse. Remember, the se means each other. Casarse, marry each other. Besarse means kiss each other. Entonces, la mamá y el hijo van a besarse. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? What are you going to do this weekend? Di lo que vas a hacer. Tell what you're going to say. Y utiliza las siguientes ideas. Use these ideas. Levantarme tarde. Wake up late. Voy a levantarme tarde. Voy a hacer deporte. Do some sports. Reunirme con amigos. Voy a reunirme con amigos. Reunirme es like a reunion or get together. I'm going to get together with some friends. Voy a reunirme con amigos. Voy a ir a pasear. I'm going to go walk around. I'm going to go for a stroll. Voy a limpiar la casa. I'm going to clean the house. Voy a salir a cenar. I'm going to go out and have dinner. Voy a leer el periódico. I'm going to read the newspaper. Voy a ver la televisión. I'm going to watch TV. Ok, entonces vamos a hablar. Es una conversación. Ahora, número 5. ¿Se acuerdan de Federico? Do you remember Friedrich? Federico ganó la lotería. Tiene mucho dinero. Él es muy rico. He's very rich. ¿Qué va a hacer Federico con el dinero que ganó en la lotería? What is he going to do with all the money that he earned, that he won? He didn't earn it. He won it. Ganó la lotería. He won the lottery. Relaciona las preguntas con las respuestas. So this game is about matching the questions and the answers. Pregunta 1. Felicidades, Federico. ¿Cómo te sientes? Felicidades. Congratulations. Friedrich. ¿Cómo te sientes? How do you feel? De maravilla. Marvelously. Como nunca. Like never before. Awesome. Ok. Muy bien. ¿Vas a organizar una fiesta? Are you going to organize a party?
Sí, con todos mis amigos. Yes, with all of my friends. ¿Qué es lo primero que te vas a comprar? What is the first thing you're going to buy yourself? Una casa muy grande en el campo. A very big house in the countryside. ¿Te vas a comprar un barco? Are you going to buy a boat? No, no sé navegar. No, I don't know how to sail. No sé navegar. ¿Te vas a ir de vacaciones? Sí. Yes. Voy a dar una vuelta alrededor del mundo. I'm going to go around all the world. I'm going to do like a tour. Una vuelta is like a tour. I'm going to do a tour all around the world. A world tour. Voy a dar una vuelta alrededor. Alrededor means around. Alrededor del mundo. Around the world. ¿Qué le vas a regalar a tu mujer? What are you going to give your wife? What are you going to gift her? What are you going to give her as a present? Muchas joyas. Joyas means jewels. Many jewels. Muchas joyas. Oros, diamantes, rubíes. Ok. Muy bien. Entonces, no. Gold, diamonds, rubies. Entonces, vamos a practicar un poco. También vamos a escribir un párrafo. We're going to write a short little paragraph. Imagina que eres periodista. Imagine that you are a journalist. Escribe una pequeña noticia. Write a short little news article sobre los planes de Federico. About Federico's plans. Federico tiene grandes planes para el futuro. He has big plans for the future. Dice means he says. Dice que va a dar una vuelta alrededor del mundo. He says he's going to go all around the world. Va a visitar muchos países. También va a comprar una casa muy grande en el campo. Dice que no va a. He says that he's not going to. Dice que no va a comprar un barco porque no sabe navegar. No sabe navegar. Okay. He doesn't know how to sail. Ok, entonces vamos a practicar mucho cómo vamos a aprender, pero a repasar. Learn, but also, review. How to, cómo hablar de planes e intenciones. How to speak about plans and intentions. Ok, chicos, muy buena clase. Si quieren venir a la clase, if you want to join the class and speak Spanish, then let me know and you can join us. Okay, hasta luego todos, hasta luego. See you later. And if you want to join the Zoom class, let me know. Hasta luego, amigos.